Bienvenidas a clase. Vamos a hablar sobre y terminar. Continuemos hablando sobre el origen del universo, esas características que tiene el universo. Bueno, repasemos rápidamente. Entonces, hay teorías de científicos o de personas que nos hablan sobre qué ideas tienen de cómo se originó el universo, el sistema solar. Nos presentan el estudio aquí de las posiciones de la luna, cómo se llaman, eso ya lo vimos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué teoría explica el origen del sistema solar? Habíamos dicho que la teoría nebular, ¿listo? Nebular. Sí, señor. Cuando la luna se encuentra entre el sol y la tierra, se denomina es, se habla de conjunción, ¿no? Conjunción. Sí, Sí, que señor, vimos claro. ahí. ¿Cuál es el punto orbital más distante de un planeta respecto al Sol? El afelio. Entonces es el afelio, ¿no? Sí, señora. Listo. Y el planeta con mayor periodo orbital, o sea, más larga su órbita alrededor del Sol, pues es el más lejano, ¿no? ¿Cuál es aquí? Creo que habíamos hablado hasta ahí. Sí, pues de ese tema sí, profe. Sí, señora. Hasta ahí no tenía Entonces, respuesta alguna. mirando aquí eh, esta imagen del sistema solar, ¿sí? ¿Cuál crees, Merced? eh, Mirando que el orden de los planetas, ¿cuál cree que es el que tiene mayor órbita? O sea, que esa figura que forma alrededor de girando alrededor del Sol en su proceso de traslación. ¿Cuál cree? Miremos ¿el qué? Yo no sé, profe. Yo creería lo Miremos, que yo creo. miremos, miremos, ¿cuál es el orden del sistema solar? ¿Sí se acuerda, su merced? El orden de los planetas en el sistema solar. Urano, Saturno, Mercurio, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, el que más tiene mayor periodo orbital, o sea, que dura más tiempo en darle Neptuno. la vuelta al Eh, Sol, ¿quién va a ser? Este es el más Neptuno. alejado. El Neptuno, que es el Neptuno. más lejos, Ujú. que está más Sí. lejos. Sí, es el más lejos. Bueno, ¿cuál es la estrella más próxima a nosotros, a nuestro planeta? El Sol. El Sol. Muy bien. Correcto. Ah, ¿qué son las nebulosas? Sí, sí, tiene imagen de las nebulosas. Y uno a veces le dice a la gente, uy, está en la nebulosa usted. Sí, tiene idea de cómo es una nebulosa, ¿se la muestro? Ay, ¿dónde está internet? Nebulosas. Miremos Bueno, las pues porque la nebulosas. verdad ni idea. Eso es la imagen que tiene, digamos, ¿el qué? Los científicos que han tomado. Entonces, mire las nebulosas, qué lindas son. Ellos dicen que así, con esos telescopios gigantes que tienen en diferentes partes del mundo y con los satélites que han enviado, pues ellos dicen que han tomado estas fotos, ¿no? Entonces, mire, las nebulosas, vea. Eso está en Profe, nuestro... pero no se ven. Ay, no estoy Profe, pero compartiendo. no se ven. Ah, entonces debe ser que no estoy compartiendo. Mire, No, mírelas. señora. Listo. Mira, qué bonitas, ¿no? Pues eso dicen los científicos. Mire, ahí y aquí muestran Que varios todavía no tipos están, de... todavía no han cargado, profe. Ay, no digas. Pero ya estoy compartiendo, dice aquí. Está compartiendo la pantalla. Está como lento el internet hoy. Bueno, mire las nebulosas. Sí, sí, pero ¿Sí ve? ¿Qué cree que sean las nebulosas? De lo que ahora dice. sí, ahora sí. Ah, eso. Ya, De ya, lo ya que las vi. dice. De lo que dice ahí.
Dice, las nebulosas. Ah, son restos de un agujero negro de baja intensidad. La imagen no me muestra eso. Mire. Sí, está lleno de estrellas, lleno de... ¿Qué más será? Venga a ver. B, son las galaxias irregulares en los entornos de la Vía Láctea. Está llena de galaxias, ¿sí? Son las emanaciones de un cuasar de tercera generación. Bueno, eso es otra cosa. Son gases y polvos cósmicos concentrados. ¿Usted cree que esa sea? Mire, todo eso lleno de átomos de diferentes sustancias ahí chocando entre sí, generando todo eso. Mire. ¿Qué dice Dice que ahí? son gases y polvos cósmicos concentrados. Ajá, muy bien. Ajá, bien, 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 bien. Listo. Entonces marquemos ahí. Listo. Dinámica, la 7. La dinámica orbital de los planetas y galaxias se debe a la ¿qué? ¿A qué fuerza? A la fuerza gravitatorial, Correcto. a la No hay otra. gravitatoria. Vamos con la 8. ¿En qué sustenta la teoría del universo estacionario? Entonces, toca identificar qué nos dice el científico con la teoría del universo estacionario. Es muy, le vamos a mostrar una imagen y su merced lo deduce. ¿Se acuerda que hablamos del Big Bang? Mira, Sí. aquí, por ejemplo, me gusta esta gráfica porque compara las dos, la del Big Bang y la del universo estacionario. Entonces, la del Big Bang, recordemos que nos decía que, esta es como está en inglés, pero aquí dice Big Bang o gran explosión y aquí universo estacionario, ¿sí o no? Entonces, aquí, ¿qué dice en inglés? La materia es constante, creada la materia creada es constante, ¿sí ven? Mire, sino que se está expandiendo. Entonces, mire acá el dibujo. Entonces, él dice que la materia que hay ha estado siempre, se creó siempre, ¿sí? Sino que ha estado, ¿qué? Expandiéndose a todo lo ancho y largo del universo, del espacio. En cambio, la teoría del Big Bang nos dice que había una materia que se fue acumulando, 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 y esa materia explotó en un momento dado. ¿Y qué pasó? Se expandió. ¿Ya? Entonces ahí él dice que como que se va creando, va aumentando la materia que se va creando y se va expandiendo. En cambio, es lo contrario de la del Big Bang. Dice, hubo una materia, ¿sí? Se fue acumulando y de un momento a otro, pues hubo tanto movimiento intermolecular atómico y explotó y se esparció por todo el universo. ¿Sí es? Constantemente es creada, mira. Aquí dice, la materia es constantemente creada, ¿sí? Sobre el universo y se va expandiendo. Entonces, ¿qué elección toma? Ah, ¿quién la propuso? Ah, es que están preguntando quién la propuso. Sí, ¿quién la propuso? Ah, bueno, eso fue el señor, aquí no nos lo dice, ¿no? Lástima. Ay, Isaac quería Newton. decirle la respuesta. Quería que su merced la leyera. Ah, bueno, Por ahí dice, ahí dice, sí. ¿Quién fue? dice que es Isaac Newton. Ajá, correcto. Entonces, Isaac Newton y quién más. ¿Quién empezó con esa idea que después la siguió? ¿Sí? La siguió el señor Isaac Newton. ¿La empezó quién? Aristotélica. Aristóteles e Isaac Newton. Muy bien. Entonces, donde estuviera Isaac Newton, pues esa es la que elegimos, porque esa es la más Claro, actual. sí, señor. Sí. Cuando Es el la núcleo, única que está. ajá,
Cuando el núcleo de una superestrella se comprime, sí, cuando ya muere la estrella, desaparece. ¿Qué queda? ¿Qué cree que queda? Un agujero negro. Claro, sí, señor. Muy bien. ¿Cree que hay, que no es fácil, no es difícil deducir? El hombre ante el universo, ¿qué hace? En capaz de estar como insignificante de toda la A ver, materia. ¿qué responde? Yo diría Nosotros que los, solo, ¿qué yo diría dirías? que solo una, yo diría que solo un accidente casual. Sí, pues nosotros no somos accidentes, ¿no? Obvio. El hombre es el único que, porque usted no ha visto una ¿qué? Una jirafa hablando del universo. Entonces, ¿qué hacemos los Obvio. humanos? Nada es perfecto. Pero sería algo como, no sé, como insignificante, como que no tiene sentido. No. Nosotros somos los únicos que, es que esa palabra que pusieron, auscultar, El es único, o indagar. escultar, Sí, escultarlo. El único capaz de auscultarlo. sí, claro. Eso es lo que se hace. Somos los únicos que hacemos ciencia. Mm. ¿Listo? ¿Cuál es el origen del oxígeno atmosférico? ¿Se acuerda cuando hablamos de células procariotas, eucariotas, y dijimos que las procariotas eran las más primitivas? El proceso de la respiración celular de las bacterias primitivas. Ujú, bien. Sí, de todo lo que uno aprende antes, eso le sirve para deducir la respuesta si uno no. ¿Qué consecuencias trajo la aparición del oxígeno? Bueno, hay organismos que hacen la respiración en presencia del oxígeno y se le llama respiración aerobia. Y hay organismos que hacen respiración en ausencia del oxígeno y se llama respiración anaerobia. Entonces, a través de los millones de años, ¿sí? Después de que, mm, según la teoría de Oparín, ¿no? Que él decía, mire lo genial de la teoría de Oparín, ¿sí? Para que usted tenga una idea, que ahí no la nombran, lastimosamente. Eh, pero la imagen de la teoría de Oparín, este señor, sí, mire lo que él se ideaba. Él decía que, bueno, sí, al principio la Tierra era un montón de, sí, de, ¿qué? De volcanes y eruptaban y pasaban los, erupcionaban, perdón, y pasaban los años y eso, miles de años, y empezó a formarse tormentas eléctricas porque eh, se se pudo haber oxígeno, hidrógeno, que es lo que compone el agua, ¿cierto? Entonces habían lluvias y habían ácidos, mire. Entonces pudo la existencia de esas bacterias en esos ríos primitivos y lagos que se formaron al inicio, todos ácidos, y pasaron los años, entonces estos organismos, ¿sí? Ya como ya había oxígeno, porque si hay agua, es porque había oxígeno, entonces pudieron hacer respiración y así. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Genial. Buenas ideas ahí. ¿Qué nos dice? Pues, profe, lo que yo entendí sería la formación de nuevos minerales, Mm, ¿o no? no, porque los minerales están ahí. Los minerales son átomos, ¿sí? Mire, como en la imagen, que estaban ahí en el ambiente, ¿sí? Minerales son los que componen las rocas, todo eso, ¿sí? Eh, Profe, entonces la reacción con otros gases y formación de la actual atmósfera, ¿no? ¿Tampoco? ¿O puede ser? Debería colocar todas las anteriores. esa reacción con otros gases, ¿sí? Hace referencia, por ejemplo, a metano, ¿sí? Esas reacciones de estos gases que nombran acá, que este señor Oparín, ¿sí? Son metano, vea, eh,
amoníaco. Bueno, él propone esa idea que habían esos gases y había hidrógeno y habían los gases nobles, helio, no sé qué, ¿sí? Eso, a esos gases es que se refiere en la teoría de Oparín. Y Mm, claro, cuando ellos reaccionaban, pero se supone que ya ahí también existía el agua, ¿sí ves que ellos ponen aquí el agua? Mire, mire, metano, amoníaco, agua, hidrógeno, ¿sí? Que acción de los rayos UV, entonces se propuso que se formaran sustancias orgánicas que son las que nos componen y entonces eso hizo parte de un océano primitivo de los lagos, lagunas de esa inicialmente hace millones de años, vea, ¿sí? Entonces, como ya estaba circulando el oxígeno, ¿sí? ¿A qué dio lugar? ¿A qué da lugar eso? ¿Qué se formó después? ¿Qué la, organismos? Vea, si ve que él dice que se formaron organismos, mira, mire la esta imagen. sustancia orgánica, profe. Uy, No, es que esas no, imágenes son únicas, ¿cierto? no. Sí, son lo que ellos representan en la idea. No. Aparición de esos microorganismos son ¿qué? Aerobios, porque si está el oxígeno. Sí, yo por eso te dije, hay organismos que respiran anaeróbicamente y otros aeróbicamente. Mm, Entonces la respuesta es la A. Bueno, sí, señor. bueno, ahora sí la entendiste. Bueno, el método Sí. científico. Por Igual, profe, ejemplo, yo voy repasando. ujú, el método científico en qué se basa, o sea, ¿qué supone que hacen los científicos en las investigaciones? ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Pues hacen varios experimentos para Ujú, mirar. pero antes, ¿qué hace? Por ejemplo, hay un accidente, usted va en el bus y un accidente. Inve- ¿Qué es lo investigar primero que usted hace? ¿Qué es lo primero que uno tiene? ¿Qué es lo primero que uno hace? cuando un accidente, pues visualiza, Mirar, ve ¿sí el o no? accidente. Eso, ¿y cuál es un sinónimo de mirar, de visualizar? Señora, ¿Cuál es una palabra sinónima o un verbo sinónimo de mirar, de visualizar? observar. Observar, ¿sí? Entonces, usted mire ahí cuál de esas opciones de respuesta tiene ese orden. Luego, ¿qué hace? O sea, observa el fenómeno, observa la situación, ¿sí o no? Luego, ¿qué hace? Pues hace como el comentario de lo que pasó. Ujú. Entonces, eso le llaman en ciencia eh, lanzar hipótesis y ahí entonces se genera unas situaciones para controlar si lo que está diciendo es correcto o no, ¿sí? Entonces son unas variables. Entonces, ¿cuál de esas tiene un orden así parecido? Pues yo creería que la B primero porque es la que se Ujú. observa, y después se investiga y se hace la Ah, hipótesis. una explicación, ya, muy bien, entonces la B. Correcto, 14. Experimentos de Pasteur. Entonces, el señor Pasteur era un médico, ya le muestro. Y él hizo estos experimentos, ya le muestro. ¿Sí? Mire, ¿sí? Vean. Porque bueno, ya en la época de él habían inventado el microscopio, ¿sí? Y entonces él quería, como era médico, pues él veía que se infectaban las heridas, bueno, un poco de enfermedades muy parecidas a las actuales. Entonces él se puso a hacer, y como ya podían ver las células, ¿sí? Y él también se puso a ver las células. Él cogía, por ejemplo, las heridas y esa gasa que se le quitaba al enfermo, entonces, o esa venda, entonces él cogía una muestrica y usaba el microscopio. Ay, mírelo acá, está
juicioso. Uy, profe, pero muy inteligente, ¿no? Hoy, por eso es que les digo que hay Mm. que valorar. Mm, es que los antiguos, miren el microscopio que había en esa época y mire lo que él hizo, mire, esto es como una imagen, como una obra de arte de lo que él hacía, ¿sí? Entonces, él, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan Ah, bueno, que, entonces antes de que él empezara, de que se hubieran inventado el microscopio, en esa época habían varias teorías que los científicos habían explicado acerca del origen de los seres vivos, ¿sí? Entonces lanzaban hipótesis, entonces una hipótesis, uy, qué cantidad de hipótesis que había ya en esa época que ellos lanzaban, ¿sí? Entonces estaba en auge una que se llamó las teorías de la panspermia, estaba la teoría de la generación espontánea, venga, le muestro. Desde Aristóteles, que Aristóteles estaba en todo. Él era un filósofo que tenía tiempo para analizar todos los fenómenos, ¿sí? Entonces, mire, estaba la teoría del fijismo, estaba la teoría de la generación espontánea, fue avanzando el estudio a través de las células y bueno, fueron otros científicos dando sus ideas, pero ahí estaba en auge esas que te digo, el fijismo, eh, la generación espontánea, ¿sí? Que la generación espontánea, pues dice que los seres am, se originan o se forman a través de la unión de materia viva con materia inerte, imagínense. Entonces, ese señor que propuso la teoría de la generación espontánea decía al científico que no, que él puso una camisa ¿qué? Una camisa con unos granos de maíz y a los días aparecieron los ratones de la nada. mm. ¿Sí? Está también la teoría creacionista, pues nosotros, pues los creyentes, pues creemos en esta, pero hay que... Profe, ¿me puede dejar, por favor, un momentico? O pues si se pudiera, no se puede agrandar un poquito más la imagen. Espera, si yo la puedo. Ah, Ah, bueno, no, aquí yo la tomo. ¿listo? Bueno, Para, entonces esas, ¿qué nos dice ahí el módulo? Dice, bueno, entonces él pone el experimento de Pasteur, mire. A ver, otra vez ¿qué? Se me fue. Pasteur, ¿qué se me hizo? Entonces, su merced va leyendo y, y me va a decir cuál es la respuesta, según lo que le acabé de aclarar. Entonces, él escuchó eso. ¿Cómo así que espontáneamente? Si, por ejemplo, esas infecciones que tienen mis pacientes, ¿no? Yo me lo imagino, él allá pensando, él tan inteligente, entonces hizo un caldo de carnecita, digámoslo así, y hizo así con estos tubos, mire, ellos se inventaban estos tubitos, ¿sí? Y él veía que en unos sí se generaron con los días, empezó como a dañarse eso, ¿sí? Entonces él vio en el microscopio y vio microorganismos, entonces él dedujo que eran las bacterias. Entonces eso no es que, y él veía que de una bacteria surgía otra bacteria, ¿sí? O sea, cuando se no se reproduce, reproducen. Ujú. ¿sí? Entonces dijo, no, no estoy de acuerdo con eso, porque el experimento que habían hecho vea, Reddy defendía la teoría de la generación espontánea. Él hizo este experimento, puso un pedazo de carne en un frasco tapado y el otro destapado, bien tapadito, y el otro con huequitos, con una tela que, sí, pues que liberaba el olor a carne, ¿no? Y pues que en donde dijo, ay, mire, aparecieron las moscas. Yo dejo ahí, La es nada. la materia inerte, es el frasco, y dejo parte de materia viva, que era el pedazo de carne que pertenecía a la vaca, qué sé yo, que haya hecho. Y mire, aparecen las...
Y aquí también, pero en este no, que estaba bien tapadito. Sí, pues claro que surgían larvas y todo porque ellas ponían los huevos ahí y empezaban a desarrollarse las larvas y pues se vuelven moscas. Pero en ese tiempo no habían visto eso, ese proceso del desarrollo y de reproducción de los... Entonces, ay, sí ve, pero entonces este fue el experimento de Pasteur. Entonces, aquí el medio, ¿sí? Por eso él dice que hay, por eso de él surgió de hervir la leche. Entonces se llama leche pasteurizada, porque la leche cuando Mm, uno la hierve, pues se daña rápido, se está fuera de la nevera. En el tiempo no había neveras. Entonces él dice, mira, hay que hervir el agua, hay que hervir las cosas, hay que ponerlas a calentar para que nos surjan los micro y taparlas, ¿no? Para que nos surjan los microorganismos, porque él puso ambas, uno tapado y uno destapado que ha hervido, pero surgía en el destapado con el tiempo más bacterias que en el que estaba tapado, que estaba caliente. De todas maneras, caen las bacterias que están en el ambiente. Ya después se dieron cuenta que era que en el ambiente habían bacterias. ¿Mm? Entonces, ¿qué respuesta dice ahí? yo creo, profe, que son todas las anteriores, porque él dice que sí existe la generación espontánea, pero aquí nos dice que no, que en No, el aire dice existen que no. microorganismos, sí, que, que el calor impide la putrefacción de un alimento, eso es mentira. Digo que son todas las anteriores, profe, Por eso, que el calor impide la putrefacción del alimento. de un alimento. Mm, No, eso no, porque con el calor, o sin el ujú, calor, la entonces comida eso se es daña. falso, entonces no nos sirve la C todas las anteriores. Que en el aire existen microorganismos. ¿Qué Tampoco. deduce usted también y de lo que su experiencia de vida y de lo que él analizó? Es ¿Cuál que, sería la profe, respuesta? de- pues es que hay cuatro. El calor impide la putrefacción de un alimento, que no existe la generación espontánea, pero su merced me está Pero hablando la de que sí verdad, hay una generación. uff, el calor no impide la putrefacción. Sí, porque usted cocina la comida, la carne y con el tiempo, ¿qué pasa? Si usted lo deja ahí sin meter a la nevera, eso llega y se daña. Putrefacción es que se empieza a descomponer. Sí. Entonces, que en resumidas, que en el aire Que- existen microorganismos, eh, pues sí, puede que en un momento dado eso lo demostró, pero en realmente, ¿qué fue lo que él en resumidas cuentas aclaró? ¿Cuál de esas cuatro afirmaciones? yo creo que sería profe, que el calor ¿Qué dice impide la la B? putrefacción de un alimento. Dice que Acuérdate, no existe generación ah, espontánea. hay que leer bien. Entonces, él con su experimento contradijo a los que estaban hablando sobre la generación espontánea. ¿Listo? Bien. Vamos con la Esa es quinta y la B. última. Ay, se acabó la clase. ¿Quién propuso las primeras teorías de la panspermia? Entonces ahí pues, De la, tienes que mirar teoría de la panspermia y con eso la o conoces. sea, Todo está curioso. investigo de ahí, Sí. profe, investigo Y desde ya, ahí mire, ya hasta nos qué queda punto, profe. hasta la 26. ¿Listo, preciosa? Ok. Ah, sí, porque de ahí para allá ya las tenemos Sí, resueltas. no, y ya pasamos al otro tema que es clasificación. Bueno, que te vaya Listo, bien, profe. ¿oíste? Bueno, profe, muchas gracias. Buen día. Un Buen abrazo. día, un abracito. Chao, profe. Chao. Chao. Me voy a la otra clase.